Hola a todos, contentas nuevamente de compartir con ustedes temas tan importantes y hoy con un invitado muy especial donde estaremos hablando de un tema sumamente interesante y relevante, más en estos momentos en que nos estamos reactivando y tenemos que tener muy bien definido cuál es nuestro propósito. Recuerden que la dinámica de esta conversación es hablar sobre el tema, que en este caso estamos hablando de gente con propósito, y luego dedicaremos los últimos 10-15 minutos a responder todas las preguntas o comentarios de nuestra audiencia. Así que estén atentos y tomen nota. Hola, hola para todos. Como les dijo André, para hablar de este tema, el día de hoy tenemos con nosotros a José Jacinto Muñoz, sociólogo, conferencista reconocido internacionalmente, que está dedicado, al igual que nosotros acá en Miami. Algunos de sus entrenamientos y coaching tienen que ver con todo el tema de emprendimiento con propósito, ventas, motivación. Él también es el CEO de una empresa llamada AP Center, que se dedica exclusivamente a preparar profesionales deportivos de manera integral. Es conductor del programa Gente con Propósito y también es el escritor del libro Gente con Propósito, que desde ya se los recomiendo, que nos lo hemos leído 2 y 3 veces, porque es una herramienta súper importante para poder definir de verdad lo que queremos hacer en la vida, no solo en el aspecto profesional, sino también en el aspecto emocional. Su perfil, su experiencia es sumamente extensa, podría estar aquí mucho tiempo hablando de él, y es por eso que nos llega de orgullo poder contar con tu amistad y nos honra tenerte aquí el día de hoy con nosotros para motivarnos y motivar a toda esta audiencia que está esperando todas esas herramientas para entender su propósito en la vida. Hola, José. Hola, Andreina, las Andreinas, mis amigas, toda mi admiración para ustedes. Cuando me invitaron no lo pensé un segundo porque creo mucho en ustedes, creo en su trabajo y son unas profesionales maravillosas, de las mejores que he conocido aquí en Miami. Gracias. Así que aquí estoy. Gracias. Un placer. Dígame, bueno, gracias. ¿Dónde comenzamos? José, bueno, primero que todo, para aquellos que aún no te conocen, háblanos un poco de ti. ¿Cómo comenzaste en este proyecto? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Y dónde te encuentras ahora? ¿Qué más te encuentras haciendo ahora? Mira, esa es una gran pregunta porque yo creo que me di cuenta de todo el esfuerzo que en mi vida había hecho desde el punto de vista profesional cuando decidí pedir la visa de habilidades extraordinarias aquí en Estados Unidos. Yo creo que fue la primera vez cuando me puse a evaluar todo lo que yo había hecho en mi vida desde el punto de vista de formación, porque es una visa muy exigente donde te miden por tu currículum, por tus logros en tu país. Y bueno, doy gracias a Dios de que los últimos 20 años me he formado y yo siempre he dicho, recuerdo lo que dice Buda. Buda dice que el origen del sufrimiento humano es la ignorancia. Entonces yo creo que revertir la ignorancia, si nos parece cara la educación, pregúntate cuán cara es la ignorancia. Yo creo que en ese objetivo siempre he estado de formarme. Me formé como sociólogo, después tuve una experiencia maravillosa con todo lo que es políticas públicas, una formación en el IESA como un posgrado, y después caí en una de las experiencias más maravillosas de mi vida, que es el deporte. Entonces hay una combinación bien particular porque soy sociólogo de oficio, una maestría en políticas públicas en el IESA y después caí en la Universidad Católica en Venezuela y estudié psicología deportiva, porque el deporte apareció sin yo buscarlo, y hoy en día digo que es una de mis grandes escuelas, el deporte profesional, trabajar con futbolistas, beisbolistas y combinar todos los principios de un deportista élite con lo que significa los equipos de ventas de cualquier compañía en América Latina o en Venezuela. Y a partir de ahí comencé a enfocarme en eso, tanto comunicacionalmente como a nivel de asesoría, como a nivel deportivo. Tratar de ser un despertador, tratar de ayudar a la gente a potenciarse y a optimizarse. Y también ayudar a los grupos sociales, porque es una visión más sociológica. Desde la sociología trabaja los grupos, la psicología trabaja lo individual. Entonces, como potenciando lo individual, potencias también lo colectivo. Y yo creo que en eso estoy inmerso y estoy enfocado 100%, y gracias a Dios me ha permitido vivir haciendo lo que mejor sé hacer y ayudar a mucha gente. Y bueno, y después aparece el libro Gente con Propósito, que me da otra experiencia maravillosa, que es ser conocido a través de un libro. A mí se me metió algo en la cabeza de alguien que lo dijo hace muchos años, que cuando tú logras escribir un libro y ese libro logra tener éxito, vas a poder llegarle a personas que jamás en tu vida vas a conocer. Y es verdad. La cantidad de gente en todos estos últimos 5 años, desde que escribí el libro,
que me ha escrito desde cualquier parte del mundo que yo sé que nunca voy a conocer, pero que ya nos conocemos y somos amigos, porque me tienen en su mesita de noche, me tienen en su gaveta, me tienen allí, y el pensamiento que pude transmitir a través de mi libro le ha servido de orientador. Entonces, creo que uniendo todas esas competencias me instalé aquí en Estados Unidos y estoy viviendo el mismo proceso. Lo que hice en Venezuela, lo que hice en otros países de América Latina, ahora lo estoy haciendo acá con muchos profesionales y muy activo en redes, aprovechando este momento para tratar de masificar el mensaje. Qué bien. Bueno, gente con propósito es un tema súper, súper reflexivo y que definitivamente nos pone a pensar muchísimas cosas. ¿Cómo descubrimos nuestro propósito? ¿Por qué parte debemos empezar? ¿Y cómo sabemos si estamos en el camino correcto? Por ejemplo, porque muchas veces nos cuestionamos o creemos que tenemos el propósito clarito y resulta que no. O sea, ¿cómo lo identificamos o cómo sabemos que estamos en lo correcto? Mira, Andrea, esa es una gran palabra y un gran concepto, el tema de propósito. Lo primero que tengo que decir es, para todos los que nos están viendo, que vivir en propósito nos aleja de la muerte. Ese es el primer principio que quiero colocar. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en propósito, uno de los primeros frutos que te da el conectarte a tu propósito es el deseo. Vivir en propósito te da ánimo, vivir en propósito te da entusiasmo, vivir en propósito te da deseo, vivir en propósito te conecta a tus proyectos. Son 4 cosas importantes. La fuente del ánimo, la fuente del estado emocional de cualquier persona, a mi manera de ver, es el propósito. Entonces, por eso el propósito no es un concepto, no es una opción como concepto. Para mí, es una necesidad vivir en propósito, porque el propósito es tu mejor garantía de alejarte de la muerte. Y cuando hablo de muerte, no me refiero solo a la muerte física, me refiero a la muerte emocional y psicológica, que está vinculada a una palabra muy conocida por todos nosotros, que es la depresión. Cuando yo me desconecto de mi propósito, yo me desconecto de mis deseos. Es decir, desconectarme de mis deseos me lleva cara a cara con la angustia, y estar cara a cara con la angustia me puede generar una confrontación con la muerte expresada en depresión, que puede ser un gran golpe psicológico y emocional para mi vida. Por eso es que cuando tú estás aquí, digamos que este que está acá eres tú como persona, y esto que está aquí es la muerte. La muerte expresada en depresión, en tristeza, en estar paralizado, en estar desorientado. Incluso la muerte como concepto físico. Lo que está en medio de estas 2 variables son tus deseos y proyectos. O sea, lo que te aleja a ti de acercarte a la muerte es que tú en el medio coloques proyectos, coloques ilusiones, coloques pasión. Si eso no está, entonces tú quedas cara a cara con la muerte, y ahí es cuando la gente se deprime. Repito, depresión es desconectarme de mis deseos. Porque cuando no tengo nada que desear, comienzo a deprimirme porque entro en vacío existencial y no sé el por qué estoy en esta existencia y en esta vivencia. Robert Schuller lo decía muy interesantemente, un escritor que yo he seguido toda mi vida. Robert Schuller decía, el hombre muere cuando deja de soñar. No tengas miedo a morir, ten miedo a dejar de vivir antes de morir. Lo que pasa es que mucha gente no entra en la conexión con el propósito, porque para vivir en propósito hay que ser valiente. Es decir, el vivir en propósito es una expresión de valentía. La valentía no es la ausencia del miedo, la valentía es la conquista del miedo. Entonces, no todos quieren pagar ese precio, porque vivir en propósito es salir de mi zona de seguridad y meterme en mi zona de desafío. Y cuando yo entro en mi zona de desafío, yo me tengo que chocar cara a cara con la incertidumbre, cara a cara con el que no sé qué va a pasar mañana, cara a cara con el vacío existencial. Pero no le tengo miedo al vacío, no le tengo miedo a la incertidumbre, porque mi propósito va más allá de esos miedos que me hacen pensar que no va a ser posible. Por eso es que pocos entran en ese terreno, porque pocos quieren pagar ese precio. Entonces, yo siempre he dicho, se puede vivir sin estar conectado a un propósito totalmente, porque hay mucha gente que lo hace. Pero desde la esfera, desde la dimensión, digámoslo así, de la zona de seguridad, tú lo que vas a hacer es facturar. Pero cuando tú trasciendes a la zona del propósito, además de facturar, vas a trascender. Y es cuando comienzas a dejar huella, pero amerita actos de valentía, decisiones trascendentes. Y ahí, en esta pandemia, por ejemplo, se ha quedado en evidencia. Mucha gente quedó desnuda. Lo que toda su vida le dio seguridad, ahorita no lo tiene. Y cuando se vio sin aquello con lo que siempre vivió, que le dio un sentido a su vida, entran en profundas depresiones. ¿Por qué?
y profundas ansiedades porque no había un elemento más allá de lo que hacía. Es decir, yo me fundamentaba en lo que hacía, pero resulta que nunca me fundamenté en lo que soy. Y ahí comienza todo un análisis que creo que se puede profundizar por horas. Entramos en pánico muchas veces cuando te das cara a eso, ¿no? A esa realidad. Una de las frases muy lindas que hay en tu libro, que lo tengo aquí, es: ¿cómo piensan las personas que dejan huellas? Y particularmente yo pienso que en la vida se trata de eso, de dejar un legado, pero muchas veces no lo hacemos de la forma correcta o no sabemos cómo. ¿A qué te refieres tú? ¿Qué nos puedes decir de esa frase que incluiste de paso en la portada de tu libro? ¿Cómo trascender? O sea, ¿cómo dejar esa huella? Lo que pasa es que no puedo trascender si no entiendo qué es vivir en propósito. O sea, eso es importante aclararlo. O sea, la trascendencia no es una categoría como un grado universitario. La trascendencia es algo que alguien conquista por el tipo de decisiones que tome. Eso es importante decirlo. Entonces, Sí, dime. Perdón. No, que muchas veces creemos que las huellas o la trascendencia tiene que ser nada más a nivel profesional, ¿no? Y puede ser en familia, puede ser en otros tipos de proyectos personales, ¿no? Es que la trascendencia, repito, son decisiones. O sea, si tu vida no está tomando decisiones para trascender, sino solo para acomodarte en tu zona de confort, no vas a trascender. La trascendencia tiene que ver con valentía. Por eso insisto, vivir en propósito para mí es la mejor opción para tener un ánimo y un entusiasmo genuino que vaya más allá de los problemas y las adversidades. Pero para poder dejar huella y trascender, yo tengo que vivir cara a cara con el miedo todos los días. Y yo tengo que reconocer que eso que llaman seguridad no existe. No existe. La seguridad fue algo que nos vendieron, es una ilusión que nos vendieron para de alguna manera tratar de estar cómodos en un espacio que no existe. Y repito, cuando ocurren cosas como lo que generó la pandemia, quedamos desnudos desde el punto de vista psicológico y emocional porque no sabemos de dónde agarrarnos. Y no solamente me refiero al trabajo, al que lo perdió, o a la empresa, a quien lo perdió, sino y si pierdo esto, ¿qué es de mi vida? Es decir, mi vida está anclada ¿a qué? Cuando vivo en propósito, tu vida está anclada, más allá de lo que tienes, está anclada a un propósito eterno. Y ese propósito eterno tiene que ver con lo que tú decidas que sea, porque al final cada quien tiene una ruta que tomar y un camino que recorrer. Repito, vivir en propósito te aleja de la muerte. Vivir en propósito es tu mejor que sostiene la psiquis humana. Hay dos elementos fundamentales en la psique humana, y esto lo sostienen grandes profesionales de la psicología y del psicoanálisis. Uno es la idea de la muerte, y dos, la idea de la sexualidad. Esos son los dos elementos que pueden sostener la salud psíquica de una persona. La relación que tenga una persona con esas dos categorías le va a permitir no solamente vivir en su propósito, sino también poder trascender con su energía a lo que quiera alcanzar. La mala relación con esos dos conceptos nos aleja de esa posibilidad. Cada cosa que nosotros hacemos a diario es una expresión. A ver, cuando tú tienes un proyecto de vida, tú estás colocando algo entre tú y la muerte para evitar la depresión. Por eso la gente que es activa, que tiene proyectos, que siempre está en un proyecto que le emociona, esa gente tiene menos posibilidades de deprimirse, porque esa gente tiene una razón por la cual camina. Ahí están sus propósitos. Cuando eso desaparece, caes directamente a un estado de ánimo que va a... Eso por un lado. Cuando una persona trota, cuando una persona pinta, cuando una persona escribe, cuando una persona compone, está liberando energía sexual inconscientemente. Y esa liberación, unido a esa separación con la muerte, te hace psicológicamente sano. La pregunta es, ¿estamos desarrollando ambas conductas en lo que hacemos a diario? Esa es la gran pregunta. Es decir, solamente ustedes y yo, y el que nos está viendo sabe cómo se siente realmente. Y cuando nos sinceramos con respecto a esa pregunta, la energía mía cambia para bien o para mal. Porque el estado de ánimo lo es todo. Y en eso nos va a ayudar mucho el vivir en propósito. Porque vivir en propósito te da un tipo de energía que te va a permitir ponerte por encima de las circunstancias.
2, el propósito te da enfoque, fundamental. Una persona que vive en propósito sabe que su mejor plan B es no renunciar al plan A. Una persona que vive en propósito sabe que su mejor plan C es no renunciar a su plan A, porque cree en lo que está haciendo. Se reinventa, innova, sí, hace cambios, sí, se adapta, sí, se flexibiliza, sí, pero sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere. Yo le decía a alguien en una entrevista en estos días, no sé en qué canal era, pero le decía, mira, a mí la pandemia me ha golpeado por todos lados, pero lo que la pandemia a mí no me puede quitar es mi determinación de vivir en propósito y mi actitud frente a la vida. Así de sencillo. Entonces, yo le digo... Eso que dijiste, eso que dijiste es bien importante, porque yo creo que es de la perspectiva de lo que uno, o sea, la actitud que uno tome frente a las situaciones. Y, o sea, y ahí va de la mano del optimismo, o sea, de cómo puedes, si decides ver el vaso lleno o medio lleno, o sin agua siempre. O sea, eso es creo que es importante, ¿no? Y de la mano, o sea, de la forma como lo veas, ¿sabes? Actitud. La actitud que tengas, frente a cada situación. Que creo que es muy importante la actitud con la cual nosotros afrontemos cada situación. No es lo mismo ver las cosas siempre, ¿sabes? Como lo hago en comparación con un vaso de agua, si lo puedes ver lleno, medio lleno o vacío. Todas las situaciones son difíciles, pero uno decide la forma en cómo verlas, ¿no? De qué te puedes agarrar, ¿no? En ese sentido. Sí. Y para mí, creo que también el propósito va mucho de la mano con la búsqueda de la felicidad. Suena, claro. Sí, o sea, creo que ahí está la base de todo. Claro, porque recuerda que lo que nos mantiene alejados de la muerte es vivir en deseo. O sea, tú tienes que asegurar de que estás a diario viviendo en tu deseo. O sea, tú tienes que desear y sentir en todos los aspectos, porque esa es la garantía de que no me voy a chocar cara a cara con la angustia. Esa es la garantía que yo tengo. Los seres humanos no, o sea, el término desear no es simplemente un término erótico. El término desear es un término de pasión absoluta en lo que yo estoy haciendo. Y si vives en pasión absoluta, vas a vivir en felicidad, ¿no? Se van a conectar las variables en todo lo que estoy haciendo. Por eso es importante revisar eso. Ahora, permíteme hacer otro comentario con respecto a lo que estás diciendo para leer dos frases. Una de Viktor Frankl, que es muy conocida por nosotros. Viktor Frankl dijo, al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo, exceptuando la última de sus libertades humanas, la elección de su actitud ante la vida. Ese concepto lo dice Viktor Frankl y yo lo conecto con otro gran pensador llamado Sartre. Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Es decir, seremos lo que hagamos con lo que quede de nosotros. Yo creo que aquí hay una profundidad filosófica importante. Es decir, después de esta pandemia, seremos lo que hagamos de nosotros con lo que haya quedado de nosotros. Es decir, vamos a ser el resultado de la decisión que tomamos con respecto a lo que será nuestro futuro. Es decir, nosotros somos la consecuencia de una decisión en base a mi lectura de la realidad. Lo decía Viktor Frankl de otra forma. Te podrán quitar todo, pero no el único derecho que corresponde a tu plena autonomía, que es tu derecho ¿a qué? A no darte por vencido o a sostener tu actitud. O como lo he dicho yo de otra forma, somos el 10% de lo que nos pasa y el 90% de cómo reaccionamos. Entonces, tener claro que hay cosas que escapan de mi control y tener claro cuáles cosas están bajo mi control me van a generar un equilibrio, porque recuerden, queridas y amigos que nos ven, lo que vivimos es un caos y el caos es la ausencia del orden y el caos genera estrés y el estrés es la pérdida del equilibrio. Con pérdida de orden y con pérdida de equilibrio se genera una profunda ansiedad colectiva. Pero todo ese proceso nos lleva a algo maravilloso, siempre históricamente demostrado, antropológicamente demostrado, en las civilizaciones demostrado, que es la transformación. Y yo siempre pongo el ejemplo de la Biblia, la palabra de Dios. Cuando tú abres la Biblia, el primer versículo que te consigues es: y en el principio el mundo estaba desordenado y vacío.
¿Qué significa desorden y vacío? Caos, porque no hay orden. ¿Y qué dijo Jesús? Hágase la luz y fue la luz. Hágase el agua y fue el agua. Y Dios fue restituyendo y cambiando ese vacío y ese desorden por estructuras establecidas. Entonces, después del caos, después del desequilibrio producto del estrés y después de los altos niveles de ansiedad, viene la transformación, en donde nosotros decidiremos qué haremos de nosotros con lo que quede de nosotros en base a una decisión. Yo puedo decidir que esto me destruyó y acabó conmigo. O yo puedo decidir que esto hizo de mí un mejor hombre y una mejor mujer. En base a lo que estábamos hablando antes, pues había una frase que me marcó mucho, otra frase que me marcó mucho en tu libro era de tener claridad en lo que deseamos, porque a veces somos demasiado generales con nuestros deseos. Por ejemplo, voy a decir una cosa material muy básica. Yo deseo una casa, algún día tener una casa, pero no somos claros como, por ejemplo, cómo es la casa, cuál es la casa, dónde la quiero, cuándo la quiero y todo ese tipo de cosas. Entonces yo no sé si el ser tan generales con nuestros deseos es lo que hace que a veces sea tan difícil alcanzarlos. ¿Cómo podemos diseñar mejor esos deseos o qué tip nos puedes dar para visualizar nuestro deseo, nuestros propósitos? Sí, recuerda que uno de los frutos de vivir en propósito es el enfoque y precisamente mitiga lo que significa la dispersión. La dispersión es una expresión de no saber qué es lo que quiero. Ok, algo que también es importante mencionar con quienes nos están viendo es el concepto de conciencia de talento. Algo que ayuda mucho a tener claridad con respecto al propósito es conocer mi inventario personal. Yo creo que esa reflexión ayuda muchísimo, porque pocos se detienen a entender qué es lo que quieren. Pero más que entender qué es lo que quieren, es saber de qué eres capaz. Algo que da el propósito, que es maravilloso, es tener conciencia de talento. Es decir, cuáles son mis destrezas, mis habilidades, mis virtudes, mis capacidades. Yo tengo que tener conciencia de eso. Es como hacer un inventario. O sea, yo tengo que sentarme, intentar y decir, ¿de qué soy capaz? ¿Cuáles son mis habilidades, mis destrezas, mis talentos? Y esa conciencia, por lo general, nos ayuda mucho a encontrar nuestros propósitos. Cuando alguien me dice que no sé cómo conectar mi propósito, le digo, conéctate con tus capacidades. Y tus capacidades te van a hablar, te van a orientar, te van a decir cuáles deberían ser tus rutas. Pero, ojo, puedes tener deseos claros, puedes tener incluso inventario claro con respecto a lo que tú sabes hacer, puedes tener incluso mucha confianza en ti mismo, pero si no hay el elemento valentía, que Nelson Mandela siempre lo habló en toda su evangelización política, siempre hizo mucho énfasis sobre eso. Si no hay valentía, que no es la ausencia del miedo, sino la conquista del miedo, va a ser difícil que te puedas montar en esa dimensión. Por eso insisto mucho que vivir en propósito es una decisión y es un estado emocional para una vez estar allí, pero hay que tomar riesgos para poder vivir en esa dimensión. Si no estás en la dimensión del propósito, vas a estar en la dimensión de tu zona de seguridad. Y no está mal vivir allí, está bien. Creo que todos de alguna forma vivimos allí. Pero si queremos dejar huella y pasar a otro nivel en nuestras carreras, en nuestras vidas, tenemos que intentar entrar en esa zona de propósito en donde el riesgo va a vivir con nosotros permanentemente, en donde el fracaso va a venir permanentemente con nosotros, en donde el vacío, ese caminar sobre un vacío va a estar allí presente. Pero yo asumo, prefiero tomar riesgos y vivir en una zona de propósito donde los desafíos sean permanentes a vivir en una zona de seguridad. La zona de seguridad se puede combinar con la zona de propósito y ahí puede ocurrir una revelación maravillosa con respecto a lo que quiero hacer con mi vida todos los días. Lo importante es mantenernos conectados al deseo, conectados a nuestros proyectos, tener razones por las cuales vivimos, porque es la única garantía de que nos podamos alejar de la muerte, y la muerte es la depresión. Antes de desconectarnos, estabas hablando de la dispersión. Que mucha gente se dispersa en sus actividades del día a día, por lo menos para nosotros, otros que somos brokers inmobiliarios, que tenemos múltiples actividades y necesitamos tener una estructura, una organización. Muchas veces no nos sentamos a evaluar si lo que estamos haciendo en el día a día realmente está generando resultados, ¿no? Y no medimos resultados. ¿Cómo podríamos hacer para poder ser más productivos, ¿no? Y realmente
tener una herramienta para medir el resultado, ¿no? Medir el propósito. Exacto, que nos lleve hacia el logro del propósito, pues, o la meta en sí. Hay dos variables que acompañan los resultados. Uno es la eficiencia y otro es la eficacia. Eficacia es el cumplimiento de metas y objetivos y eficiencia es el manejo correcto de los recursos, tiempo, dinero y talento. Entonces, para yo poder obtener resultados, yo tengo que tener, a mi manera de ver, un manejo adecuado de estas dos variables. Yo me tengo que hacer eficiente, ya acabo de decir qué significa, y yo me tengo que hacer eficaz. Hay gente que puede ser eficaz, es decir, que cumple siempre las metas y los objetivos que se propone, pero no es eficiente. Y yo creo que lo ideal es tener las dos cosas. Es tener el pastel y también poder comérmelo. Claro. Soy eficaz, pero también soy eficiente, porque lo eficiente tiene más que ver con el proceso que tú disfrutas, que tú vives intensamente para llegar a esos resultados. Hay gente que asocia felicidad con resultados. Y hay gente que dice que es todo lo contrario, que el resultado ya es la consecuencia, pero la causa existencial, dialéctica de vivir, es vivir. Por ejemplo, yo estoy en el negocio en el negocio de real estate, en el negocio inmobiliario en el que están ustedes. Yo estoy en un proceso. Claro, la meta de un realtor, ¿cuál es? Vender. Ese es el objetivo, vender para poder facturar y ayudar a mucha gente y familia. Pero ¿qué pasa en el proceso de cada venta? O sea, ¿cuál es mi actitud y mi experiencia en cada proceso de venta? Ese proceso de cada venta es más la eficiencia, porque es el manejo de todas mis capacidades para poder llegar al objetivo. Ya la eficacia es firmar el contrato y vender, ya la eficacia es poder hacer feliz a una familia que tuvo su casa, pero ambos procesos hay que vincularlos. Pero, ¿qué ocurre? Que como hay falta de compromiso, para responder tu pregunta, Andreina, la ausencia de compromiso, la ausencia de tomar una decisión, hace que seamos muy dispersos. Para mí, la base de la dispersión en la comunidad latina, porque es muy propio de la cultura latina, para no hablar de otras experiencias culturales, es que hay mucha ausencia de compromiso. Es decir, yo no puedo ser absolutamente eficiente y absolutamente eficaz para concentrarme en algo si no estoy comprometido con eso que estoy haciendo. Entonces, ¿dónde hay que revisar? En mi nivel de compromiso. ¿Qué tanto compromiso tengo yo con lo que estoy haciendo? No, es que hay un compromiso bastante débil, vulnerable. Pero ¿por qué ese compromiso no es profundo? Porque a lo mejor no responde a tu pasión, no responde a tu deseo, no responde a lo que tú realmente quieres hacer. Entonces hay que revisar el compromiso, porque el compromiso detona esa fuerza, esa pasión para ser eficiente y ser eficaz. Seamos sinceros, si en este mundo no damos resultados, vamos a tener serios problemas. En el mundo de ustedes, en el mundo inmobiliario y también en el mundo deportivo, en el mundo organizacional. Entonces tenemos que ser una máquina para dar resultados, pero que no nos convirtamos en unos robots que simplemente facturan y que generan resultados sin vivir un proceso que los llene del alma y del espíritu. Tenemos que apostar a las dos cosas. Recuerden esa frase, las dos cosas. Hay gente que dice, bueno, si estoy con alguien soy feliz, pero no puedo tener éxito financiero. Bueno, hay gente que tiene mucho dinero, pero que es infeliz. No toda la vida se puede tener, pero ¿quién dijo eso? Yo quiero tener las dos cosas. Yo quiero tener el pastel y quiero tener el pedazo del pastel. Hay que apostar a las dos cosas para poder tener una vida más plena. Hay una parte en tu libro que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y que tiene que ver con los enemigos del propósito. Los socios y los enemigos del propósito. Pero creo que es algo sumamente vital los enemigos, porque para mí los enemigos es como los obstáculos, ¿no? Que nos ponemos, ¿no? Para no hacer las cosas, o las cosas que son más difíciles para nosotros hacer, o las decisiones que son más difíciles para nosotros tomar. Háblanos un poco de eso, de los socios y de los enemigos, ¿no? Sí, en los enemigos, en mi libro, yo te hablo de la procrastinación, que es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo te hablo de la suerte. La suerte es la excusa perfecta para aquellos que no se tienen confianza. Yo también digo que si la suerte existe, que aparezca una vez que lo hayamos dado todo, no antes, porque si no me vuelvo un holgazán. Hablo también de la subestimación, que tiene su raíz en la ignorancia, y recuerda lo que dije al principio que decía Buda, que la base de todo sufrimiento, que el origen de todo sufrimiento humano es la ignorancia, y que si crees que el capacitarnos y el educarnos es caro, pregúntate qué tan cara es la ignorancia. Entonces, yo creo que la subestimación, yo creo que la idea de la suerte mal entendida, creo que la idea de la procrastinación y la idea del miedo mal manejado, mal
procesado y gestionado por nosotros, nos genera serios problemas a la hora de querer conectarnos con nuestro propósito de vida. Vivir en propósito no se puede convertir en una intelequia intelectual inalcanzable. Vivir en propósito no es un concepto complejo, simplemente es un concepto que exige niveles de conciencia en la persona. O sea, nadie va a llegar a su propósito si siempre le está huyendo a esa conversación que tienes que tener contigo mismo. El problema es que no nos queremos pensar. O sea, el problema es que no queremos pensar sobre lo que pensamos. Si usted quiere vivir en propósito, tiene que pagar el precio de ponerse a hablar, a conversar, a cuestionarse a usted misma, y que salgan sapos o salgan ranas, usted va a asumirlo, pero usted va a hablar con usted misma. Si no está dispuesta a esa conversación, sigamos con nuestra vida, que de la otra forma tampoco es que nos va a ir mal. Pero si queremos ir a dejar huella, queremos ser un poco más trascendentes, tenemos que ir a una conversación muy sincera con nosotros mismos. Yo lo decía también en una entrevista, yo hablaba de Peter, un hombre llamado Peter Daniel, que le preguntaron después de 3 quiebras profundas en 3 momentos económicos difíciles en este país, que cuál era la clave de su éxito para haber salido del 3 bancarrota. Y el tipo dijo, dedique tiempo a pensar. Esa fue la única respuesta que le dio al periodista que le hizo esa pregunta. O sea, el tipo salió de sus quiebras, el tipo salió de su momento difícil porque dedicó tiempo a pensar. Entonces, ¿quieres vivir en propósito? Dedícate tiempo a pensar. O sea, tienes que pensarte, tienes que hacerte preguntas, aunque sean difíciles. Pero no solamente hacerte la pregunta, sino después de lo que obtienes de allí, ser consecuente, transformar aquella conclusión al hecho real y llevar tu vida a algo que se parezca más a lo que tú consideras que tú quieres que piensas. Yo creo que eso es valor. Por eso hablo de valentía y hablo de valor, de valentía, de atrevimiento. Y si esos elementos no lo hay, entonces el miedo va a jugar un papel protagónico. Algo importante con respecto al miedo, porque estamos hablando de los enemigos, ¿no? Tú me estás preguntando los enemigos, sí. La procrastinación, te estoy hablando de la suerte, te estoy hablando de la subestimación y te estoy hablando del miedo. Algo con respecto a los miedos es muy importante. No pasa nada con sentir miedo. Yo creo que hemos satanizado la idea del miedo. Mire ese término, satanizado. Es decir, el miedo, como dicen los amigos argentinos, tiene mala prensa, así como la ansiedad. Es decir, te tengo los 10 trucos para que no sientas ansiedad, te tengo los 15 trucos para que no sientas estrés. Coño, pero discúlpeme la palabra, ¿quién inventó eso? O sea, ¿cómo ustedes y yo vamos a estar sin estrés en una de las ciudades más complejas del mundo, donde hay que andar a 1000 kilómetros por hora porque decidimos tener ese tipo de vida? Entonces, el problema no es sentir estrés, el problema es recuperarnos del estrés. Pero nadie habla de recuperación, porque vende más la idea de yo decirte que te voy a decir cómo no tener estrés. Entonces la gente dice, no, a través del yoga, no, a través de la meditación, no, a través de bailar, no, a través del ejercicio. Eso no te libra del estrés, eso te recupera del estrés. O sea, cuando sentimos miedo es lo mismo. O sea, la misma satanización filosófica y conceptual que tenemos con respecto al miedo, la tenemos también con respecto a la ansiedad y la tenemos con respecto al estrés. Entonces entendemos que el estrés a veces es el mejor aliado que podamos tener. Pues, ¿qué es el estrés? Primero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es la sobreactivación de energía en nuestro organismo. Eso es ansiedad. O sea, yo estoy ansioso porque tengo más de la energía que puedo procesar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si tengo más de la energía que puedo procesar? Tengo que desahogarla. ¿A través de qué? De acción y de tomar decisiones. A veces nos llenamos de ansiedad porque no sabemos para dónde agarrar. Entonces, no hay nada que genere más ansiedad que no tomar decisiones. Entonces, ahí comienza el problema. La gran pregunta es, ¿qué tan bueno eres tomando decisiones? ¿Qué tan lento eres para tomar decisiones? A mí me da mucha risa porque él quiere ser empresario, él quiere tener el éxito y que dice, wow, fulano, consejo, mira el éxito que tiene. Yo siempre les digo esto, mire, si usted admira a alguien con respecto a su éxito económico, yo solamente le voy a decir algo, busque lo siguiente, pregúntese qué tan rápida es esa persona, hombre o mujer, para tomar decisiones. La gente que más éxito financiero tiene y económico, eso está demostrado, son gente para tomar decisiones. Y ahí es donde nos quedamos muchos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ideas, tenemos muchas capacidades, pero tenemos como cuando tienen los productos sucios en el lavaplatos, que están todos ahí amontonados. Puras decisiones amontonadas, todas sucias ahí. Ay, pero yo no avanzo, pero ¿cómo vas a avanzar? Es que no tengo espacio, pero ¿dónde vas a meter más platos si están todos amontonados? No los has lavado. Igual están con las decisiones. Empieza a decidir, pum, 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 a decidir una decisión tras otra. Porque la gente que va a tener éxito en este momento, mis amigos, no va a ser el más inteligente ni el más fuerte, va a ser el que decida más rápido. Entonces, el tomar decisiones con rapidez y con eficiencia y con eficacia tiene que ver con una relación correcta con el miedo. Gracias a Dios por el miedo, porque gracias a Dios al sentir miedo tenemos una activación que nos pone más pilas y nos hace ir más rápido. Gracias a la ansiedad, no a la ansiedad crónica, sino a la ansiedad regular, usted puede tener más velocidad para hacer cosas. Entonces, la ansiedad, el estrés y el miedo no es un problema.
son unos aliados que hay que saber relacionarse con ellos. Bueno, amigos, queremos aprovechar para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, la de mi socia y amiga André Faleni Realtor, la de nuestro super invitado José Jacinto, lo pueden seguir en José Jacinto MR y escribirles también allí cualquier consulta adicional que tengan. Como les digo, también nos pueden escribir a nosotras para hablar de temas de interés que les gustaría hablar en nuestra tertulia de los días jueves. José Jacinto, nos encanta que hayas estado con nosotras el día de hoy. Discúlpanos los problemas de conexión que hemos tenido y que se escapan, como tú dices, que están fuera de nuestro control, que no podemos pues dejarnos llevar por lo que no podemos controlar, ¿no? Sino lo que está dentro de nuestras posibilidades de arreglar, ¿no? Te voy a leer los comentarios de las personas que tenemos acá, que están más que preguntas, son felicitaciones. Excelente el tema, que les encantó, hay que saber cómo reaccionar, ¿no? Cómo reaccionar ante las distintas situaciones, ¿no? Así es. Y que el miedo, ¿no? El miedo es un sentimiento de protegernos a situaciones de peligro, dice Beatriz. ¿Qué opinas tú de eso? Totalmente, porque, rapidito, porque ese es un comentario muy importante. Pongamos un ejemplo. Tú vas caminando por una calle a las 11 de la noche oscura, porque estás a punto de llegar a tu casa, y de repente sientes que te están siguiendo, y sientes que tu vida está en peligro. ¿Cuál es la reacción fisiológica inmediatamente de tu organismo? Inmediatamente se activan dos hormonas, la adrenalina y el cortisol. De inmediato se activan en tu cuerpo. Y esa activación hormonal, producto de que estás en amenaza, ¿qué hace, Andreina? ¿Qué trae como consecuencia? Que tú te pongas atenta ante la amenaza y sientes miedo. Pero ese miedo es el que te activa para poder defenderte, bien sea porque vas a correr, bien sea porque lo vas a enfrentar, bien sea porque vas a gritar, o bien sea porque algo vas a hacer. Imagínate que en esa amenaza que tú sientas no te pongas pendiente y que no tengas esa respuesta fisiológica. Eso que sentiste es el miedo. ¿Es malo sentir miedo en un momento como eso? No. Gracias a que sientes ese miedo, producto de la adrenalina y del cortisol, tú te pones todos tus sentidos atentos y te puedes defender y puedes salvar tu vida. O sea, el miedo nació con nosotros, es parte de nuestra estructura hormonal, solo que debemos saber regularlo. Entonces, cuando hay miedo, es una activación en base a una amenaza específica. El problema está cuando vives con miedo las 24 horas del día, porque tu organismo no lo va a resistir, porque es tanto el nivel de cortisol y tanto el nivel de adrenalina, que si tú estás todas las 24 horas con miedo, pendiente, tú te vas a enfermar. Vas a afectar tu sistema inmunológico, vas a tener dolor de cabeza, vas a afectar muchas partes de tu organismo. No pasa nada con el miedo. El miedo es un buen aliado, solo que no podemos caer en un miedo compulsivo. Sí, y mucha gente, otro comentario que nos hacen aquí, pues, es la relación que tiene que haber entre el compromiso y el amor por lo que quieres. O sea, el amor, ¿sabes? El propósito, ¿no? Creo que es bien importante, y me gustaría, pues, ya para ir cerrando, que nos dieras como tres reflexiones, o una reflexión, ¿no? Una reflexión, una frase, pues, ¿no? Que nos motive y que nos ayude a todos a encontrar nuestro verdadero propósito, tanto no solo en el aspecto profesional, sino también en el aspecto emocional, que es tan importante, ¿no? Para lograr, digamos, que el balance, ¿no? El balance en todo. Mira, yo siempre he creído que eres lo que eres y estás donde estás por lo que has puesto en tu mente. La decisión de elegir mis creencias y mi lectura de la realidad es mía. Nosotros somos una experiencia cultural, eso no lo podemos olvidar. Por eso alguien decía, y estoy muy de acuerdo, que ser madre no es algo instintivo, que ser madre es una experiencia cultural. Por eso se explica por qué una madre, al nacer su hijo, y se están viendo muchos casos, puede agarrar a un feto y colocarlo en un pote de basura. Y tú dices, pero ¿por qué alguien hace eso? Si es una madre, eso sería imposible. Porque esa mujer no tuvo una experiencia cultural que le enseñara a amar a esa criatura. Entonces somos una experiencia cultural, somos el resultado de nuestro pasado, de nuestras experiencias. Pero también es cierto que somos
dueños de lo que pensamos. O sea, la estructura de nuestras creencias y los valores de la ética con la que interpretemos la realidad va a ser fundamental para poder vivir en propósito. Ojo, vivir en propósito es una experiencia de amor. Por eso es que la amiga habla de amor, porque el amor es una experiencia que va más allá de lo que podemos entender. El amor es algo que trasciende incluso lo que podemos comprender en cualquier situación específica. Entonces, yo creo que si unimos todos esos conceptos sin la presión, sin el peso de la estructura social que nos hace a veces querer asumir una vida que no nos corresponde, sino que tenemos una valentía diariamente, y lo que se parece más a nosotros, en esa medida vamos a ser menos autoritarios, más flexibles y en consecuencia vamos a ser más creativos. Creo que André quiere también hacerte unas preguntas. José, yo quería que nos dieras una recomendación de cómo activar nuestro propósito cuando estamos desanimados. O sea, porque, bueno, vamos a creer que tenemos todo bien claro y eso, pero somos seres humanos y en momentos tenemos desánimo, pues, sobre todo en esta etapa que vivimos recientemente. ¿Cómo nos activamos nuevamente y volvemos al poder? Vamos a hacer una encuesta con esa pregunta que tú acabas de hacer a las personas que están viéndonos. Vamos a preguntar quién no se ha sentido algo angustiado y algo desanimado con todo esto que hemos vivido durante la pandemia. Y la mayoría, yo estoy seguro que la voy a decir, yo tuve un episodio donde estuve mal. O sea, de verdad, tuve un día, no sé, 65 es un día que estuve mal. Yo creo que todos. Más de uno. Más de un día. Es más, a mí me preocuparía que alguien diga, yo estoy perfecto, a mí no me ha tocado, yo soy positiva. A mí esa persona me preocupa, porque la veo que no es normal. A mí me gusta, yo creo que la normalidad de un ser humano se expresa a través de los malos momentos también. Entonces no pasa nada con sentirme desanimado y sentirme mal. Recuerda que ese desánimo, Andreina, en base a tu pregunta, tiene mucha conexión con la frustración que uno se genera producto de las expectativas que uno se establece. Y esta sociedad en la que vivimos es maravillosa para crear expectativas, y uno se frustra, porque eso es parte de la idea del mercado. El mercado sabe, la psicología de masa sabe, de que el humano consume por deseo. Y esa psicología de masa también sabe de que el deseo no se puede satisfacer. Por eso es que siempre hay ofertas y siempre hay demandas. Y como uno a veces no entiende esa lógica, uno sin darse cuenta se engancha allí. Y por eso se frustra tanto. ¿Y por qué me frustro tanto? Porque qué frustración es no alcanzar lo que me había propuesto. Entonces revisa qué te estás planteando. De repente te estás planteando cosas que no son necesarias, que sobrepasan incluso lo que realmente quieres, o porque tienes expectativas que no responden a ti, sino responden a otros. Entonces es cuando yo digo, llevas una vida que no te pertenece, entonces es un peso muy grande. O sea, hay que revisar también eso. O sea, ¿por qué me estoy frustrando tanto? Porque tenías expectativas que a lo mejor no tendrías por qué tenerlas. Entonces vamos a revisar todo, vamos a revisarlo y vamos a tratar de simplificar. Vamos a tratar de ser minimalistas desde el punto de vista del pensamiento, sin exagerar tanto en lo que nos exigimos tener, no tanto porque lo queremos, sino porque debo hacerlo para el requisito, a veces social, a veces de agradar a otros, a veces de lo ideal, que no sé quién dice que es ideal, pero me dijeron que era así. Entonces yo creo que crear nuestra forma de pensamiento, crear nuestra propia forma de pensamiento y vivir de esa forma de pensamiento, respetando otras formas de pensamiento, nos libera. Nos libera, y eso que tú dices, desánimo, va a bajar porque yo dejé de crearme tantas expectativas absurdas. Entonces yo genero un equilibrio. Entonces yo tengo unas expectativas de la vida, no soy conformista, soy realista, yo empujo, yo voy hacia adelante, pero voy a crear expectativas que me llenen. Y si yo fallo, yo no me voy a frustrar, porque tú sabes que es parte de lo normal, que eso es parte de la ruta. Así que lo mejor para el desánimo, nuevamente, es conectarme a mis deseos y entender que es normal sentir miedo como es normal fallar. Porque esa es otra. Hay gente que se frustra muchísimo cuando las cosas no le salen. Peor todavía, porque hemos satanizado el concepto del fracaso. La gente quiere tener éxito, pero no quiere entender que tan legítimo es el éxito como es el fracaso. Cuando entendemos que todo eso es normal, se nos quita la preocupación de encima. Y más bien lo vemos como humor. ¿Qué más nos queda, no?
José, aprovechando eso, pues quiero que nos hables de dónde vas a estar presente, cuáles van a ser tus próximos eventos, para estar todas súper pendientes de asistir, y para la audiencia que nos está escuchando hoy, qué planes futuros tienes a nivel de coaching, ¿sabes? De webinars, cuéntanos. Bueno, estoy organizando un evento con mi aliado para el jueves 11 de junio a las 8 de la noche, hora de Miami, de Venezuela, de Paraguay, de República Dominicana, 7 de la noche, hora de Colombia. Lama, comunicador, muy conocido en Venezuela y también aquí en Estados Unidos por su trabajo que hace en todo lo que es el tema del mundo artístico. Y vamos a estar allí compartiendo el tema del propósito. Gente con propósito, vivir en propósito. Vamos a seguir hablando por estos temas. Así que están invitados. ¿Cómo tienen el link? Pendientemente, José.mr, que por ahí lo voy a compartir y se lo vamos a enviar a su correo para que usted se pueda conectar y se lo pueda compartir a quien usted quiera. Excelente, José. Entonces, para despedirnos, te queremos dar las gracias por tu tiempo tan valioso. Sabemos que eres una persona sumamente ocupada y que hayas tenido el tiempo para dedicarnos a nosotras y estar el día de hoy conversando estos temas tan importantes y que definitivamente son vitales para uno poder encontrar el propósito. Audiencia, nos despedimos el día de hoy contándoles que siempre estamos todos los jueves a las 2 de la tarde a través del Facebook Live. Pedimos disculpas por los problemas de conexión. Sabemos que de corazón queríamos que saliera perfecto, pero como dice José Jacinto, somos seres humanos y que tenemos que aceptar pues que dentro de nuestras luchas hay cosas que salen bien y otras que no salen tan bien. Y nos despedimos, como les digo, pueden seguir a José Jacinto en Instagram, José Jacinto MR, a André Faleni Realtor y a su servidor aquí, Andreina AGG Advisor en Instagram, para que nos escriban, para que nos den sus comentarios, nos digan qué otros temas les gustaría que habláramos. La semana que viene nos volvemos a ver y muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotras siempre. Bueno, nos vemos entonces. Muchísimas gracias por la invitación, Andreinas. Sigan con su trabajo, excelente esta iniciativa. Y bueno, voy a sumar a tus palabras. Grábense esto de memoria. Los problemas nunca se van a terminar, pero las soluciones tampoco. Ese tiene que ser el principio que tenemos que gestionar, y más los que somos emprendedores. Los emprendedores no ven problemas, sino ven cosas que hay que resolver. Es decir, el emprendedor gestiona siempre el problema de una forma distinta. Sabe que hay problemas, pero sabe que eso es parte de la dinámica. Me gusta esta palabra. Hay que ver las cosas que todo el mundo nos vende como malas o como catastróficas o como una desgracia, hay que verlas como normal. Y eso quita un peso de encima genial. ¿Okay? Así que bueno, nos vemos pronto entonces. Chao. Chao, chao.